5, un versículo muy, muy conocido para nosotros. También informarles que vamos a empezar a transmitir ya a partir de este momento para todos ustedes, para todos los que no se puedan conectar directamente a este link de Zoom, pero que por supuesto quieran también agregarse a esta sesión. Entonces, a todos los hermanos que nos alcanzan a escuchar, a todos los hermanos que están conectaditos allí a través de la red social de Facebook, les extendemos un cordial saludo. Les invitamos, perdón, a que alisten allí su cuaderno, su de apuntes, su esfero y su Biblia, porque hoy vamos a precisamente escudriñar la palabra de Dios. Y para esto voy a empezar en el Salmo 119, 105, que es un salmo bastante conocido para nosotros y dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. Este verso es muy, muy conocido, lo leí precisamente en la Nueva Versión Internacional. Es un verso que nos lleva a nosotros tener esa guía. Y como siempre lo decimos, los electrodomésticos traen su manual de uso, hasta las llantas de los carros, hasta digamos que cosas grandes, cosas pequeñas, una licuadora. Y nosotros cuando venimos a la tierra, pues también tenemos ese manual, esa guía que es la palabra del Señor. Entonces la vamos a poner en esta noche como esa luz que alumbra nuestro caminar. Y para esto vamos a empezar con esta exposición de el libro de Malaquías. Es un acercamiento al libro de Malaquías. Vamos a ir cerrando, aunque ustedes me confirman ya al final de la sesión si ya tenemos todos los libros y algún hermano de pronto se acuerda de que nos hace falta alguno para poder también pues retomarlo, también poderlo mirar en estas sesiones, que es importante. Saludamos de una manera muy, muy especial a nuestra hermana Sandra Puma, quien se conecta desde Perú. Saludamos también a la hermana Xiomara Gómez, que se conecta allí desde Guatemala. Recibe un cordial saludo, mi hermana. También saludamos a la hermana Karina Vargas, que desde Costa Rica está conectada. Uy, qué belleza, qué chévere saber que están hermanos desde diferentes partes del mundo, desde diferentes naciones y que pueden construir su conocimiento a través de la palabra de Dios y a través de estos espacios. Saludamos también al hermano Jorge, que está conectado desde Perú. Entonces ahí nos pueden seguir dejando sus comentarios en el chat para nosotros también poderles saludar desde aquí. Sin más preámbulos, quiero que por favor por este lugar recibamos a nuestro pastor, el pastor Iván, quien él va a estar exponiéndonos esta masterclass de estudio bíblico que se llama Un acercamiento al libro de Malaquías. Entonces, adelante, mi pastor, por favor, preséntese para todos nosotros, de pronto a los que no lo conozcamos, de pronto a los que no tenemos ese contacto tan cercano con el IM, pero que su merced sí nos puede acercar muchísimo más a todo lo que tiene que ver con el conocimiento bíblico. Entonces, adelante, mi pastor. Amén, hermana Sol. Bueno, un abrazo para usted y para todos los hermanos que están allí conectados a través de este medio. Amén, a través del Zoom, a través del Facebook, que están en vivo y los que van a retransmitir este programa y esta masterclass. Es una bendición para mí poder compartir esta noche con ustedes la palabra del Señor y en este libro tan hermoso como es el libro de Malaquías. Este profeta que es, yo siempre he dicho, hermana Sol y hermanos, que esos libros de profetas menores son como una mini bomba atómica, ¿no? Son 4 capítulos, pero que tienen tantas cosas, creo que no podríamos en una horita que estaremos aquí estudiando poder a profundidad decir todo lo referente a esta clase, pero vamos a empezar diciendo que es una gran oportunidad compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que leamos allí en Malaquías capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor de esta forma. Eh, profecía, de, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en que nos amaste. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. ¿Sabe, hermanos? Acerca de esta verdad, comenzamos, no sé si podemos compartir pantalla, hermana Sol. Y por supuesto, Puedes eh, habilitar. ya, ahí creo que me toca dejarte de anfitrión porque no me sale el coanfitrión. Ok, muy bien.
Entonces, empezamos aquí. Regálenme un momento, por favor. Mientras ahí también estamos compartiendo pantalla para todos ustedes, también les invitamos a que por favor nos ayuden a compartir este link, el link de la sesión para que más hermanos se puedan unir. Les invitamos para que lo compartan en sus grupos de WhatsApp de iglesia, de evangelismo, digamos, de todos los grupos que tengan con hermanos y que pues les pueda interesar este tema para que puedan también ingresar y se puedan gozar junto con nosotros. Amén. Entonces ahí vemos a este profeta Malaquías. Me gusta mucho, hermana Sol y todos, empezar pensando que el profeta de Dios siempre estaba mirando de dos maneras, de dos formas, como tal la vida, ¿no? Ellos miraban como con un telescopio y podríamos decir con una lupa o microscopio, ¿no? Es importante porque en este libro encontramos cosas que están pasando. Estamos encontrando en este libro cosas que vienen de una historia, de un pueblo, porque este libro no saltó de un momento a otro. Esto es un libro que viene con una historia. De hecho, ustedes vienen estudiando los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero mire que hay algo bonito y es que este libro es un libro importantísimo porque cierra ya como tal el canon del Antiguo Testamento, de esos 39 libros. Este es el último profeta de los profetas, ¿cierto? Así como el último de los escritores, que es el libro histórico de Nehemías. Este es el último de los profetas y ya no se vuelve a encontrar más porque hay un periodo de tiempo, más o menos de 400 años luego de este libro hasta el libro que se escribe por ahí en el Nuevo Testamento ya con Mateo. Dice que es el tiempo del oscurantismo, ¿verdad? Pero entonces este libro es un libro muy importante. ¿Por qué es importante? Porque este libro empata dos cosas que son muy pertinentes acerca de la verdad de Dios. Y es que este libro está mirando hacia el futuro, pero mientras mira el futuro está mirando también con lupa. Y está mirando de esa manera con lupa porque hay cosas de Malaquías como vamos a ver hoy, ¿cierto? Entonces veremos con un telescopio al futuro, allá, a esos libros, qué es lo que están diciendo, pero también echaremos una vista hacia atrás. Entonces es lo que veremos hoy. Me gusta mucho para empezar, como es una clase de una hora, hay un programa muy bueno, acerca de, en respecto de hacerle como conclusión a un libro, como es tiempo tan corto. Me gusta mucho siempre recomendarles a mis alumnos, bueno, como decía la hermana Sol, me presento, mi nombre es Iván Elisa Rincón. Soy pastor aquí en Cajicá, Cundinamarca, desde donde estoy transmitiendo, y soy también maestro del Seminario Bíblico del Dios me permitió, bueno, dar inicio por 50 años de historia, después de 50 años de historia del Movimiento Misión Mundial acá en Colombia, 50 y algo de años, Dios nos permitió dar apertura del Seminario Bíblico del acá en Colombia. Yo fui por mucho tiempo el coordinador, sino que por tanto trabajo tuve que hacer a un lado ese trabajo y en ese momento se está llevando adelante un trabajo muy bonito y bueno, por la gloria de Dios. Pero, ¿sabe, hermano, qué quiero decir en respecto de lo que les estaba diciendo del consejo para estudiar cada uno de los libros? Por ejemplo, a veces no tenemos a la mano una Biblia de estudio o algún libro de referencia, pero podemos ir a internet y encontrar, por ejemplo, estos videitos que voy a mostrar, que se llaman Lee la Biblia. No sé de pronto si alguno está relacionado con estos libritos o con estos videitos que son como de 12 minutos, 10 minutos, para hacerle como un consenso. Es bueno cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, un libro, saber a qué se refiere para poder comprender mejor hacia lo que, digamos, como una vista panorámica, ¿cierto? Es como pasar por encima de una ciudad mirando, con un helicóptero, mirando toda la ciudad, pero no es lo mismo mirar con esa vista panorámica desde el helicóptero a bajarse el helicóptero y golpear casa por casa y conocer cada personaje. Es lo que vamos a hacer ahí, hoy de esa misma forma, como esa vista panorámica. Entonces, acerca de este programa de estudio, es un programa muy bonito, se llama Lee la Biblia, y como les decía, es pertinente para todos los alumnos siempre que están empezando, y yo también lo uso siempre que voy a leer un libro. Por más estudio que uno tenga sobre su mente, es bueno tener muy claro siempre el panorama de lo que uno está leyendo para uno saber, cómo interpretar este libro. Entonces, algunos datos importantes también acerca de este libro, aunque ya vimos muchos, ¿no? Acerca de todo lo que acabamos de ver en este videíto. Entonces, vamos a ver algo acerca de Malaquías, este escritor. Este nombre como tal, el escritor y el nombre, ¿no? Significa mi mensajero. La Septuaginta, que es la traducción de los 72 o los 70 más conocidos,
la traducción de la Biblia de su significado como ángel, como lo dice, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el ángel de la iglesia en Esmirna. Dios trata a los hombres como ángeles, no tanto porque sean, bueno, ciertamente son divinos, pero cuando un hombre o una mujer se dedica a hacer lo que estamos haciendo hoy, Dios lo ve desde una perspectiva diferente y son mensajeros. Así de que este hombre, Malaquías, ese mismo nombre significa eso mismo, una persona mensajera de Dios, un ángel que era mensajero y podía ser humano o espiritual. Bueno, hay un problema con este libro que hay algunos que dicen que no sé, digamos que aquellos que de alguna manera piensan en cuanto a la teología especulativa, que Malaquías el nombre no está tan ingerido en el libro. Aquellos quieren o infieren, por lo tanto, que Malaquías es tan solo un título y que el nombre de este profeta no se sabe. ¿Sí? Ciertamente nuestra información acerca de él es tan limitada como lo es acerca de los ángeles. O sea, quisiéramos tener mucha más información, pero Dios no nos está dando la Biblia como un libro, por ejemplo, de chismes, sino que podemos decir que se dedica a una sola cosa enfáticamente en la Biblia, en su escrito es salvar al hombre, ¿no? Por ejemplo, podemos decir como un ejemplo también de esto mismo, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, solo unos versículos habla de la creación y de ahí en adelante todos los otros versículos hasta el 50 y algo del libro de Génesis habla sobre una familia que es la familia de la fe, que es Abraham, porque a Dios le interesa sobre todo lo más importante que es el proceso y la historia de la redención humana. Entonces es importante tener en cuenta. Entonces aquellos que infieren, por lo tanto, que Malaquías es tan solo un título y que el nombre de este profeta no se sabe, ciertamente nuestra información acerca de él es limitada como acerca de los ángeles. Otros han sugerido que él era un ángel espiritual, entre comillas, ¿no? Pero no hay ninguna base para decir eso. El mensaje y no el mensajero es el que nos importa. El joven que trae el telegrama no es tan relevante como el mensaje que éste entrega. Entonces usted tiene interés en el mensaje y no en el nombre del joven ni en su visita. Este es básicamente como estamos diciendo, hermanos, perdón. Este es como estamos diciendo, hermanos, este es como estamos diciendo el mensaje de Malaquías de este escritor. Fecha probablemente del año 397 antes de Cristo. Y este hombre fue el último de los profetas, como ya lo vimos en el videito que nos resumió, ¿no? Como Nehemías había sido el último de los historiadores que profetizó durante la parte posterior del periodo de la gobernación de Nehemías, inmediatamente después de este tiempo fue este tiempo del mensaje. ¿Cuál es el mensaje de este libro como tal? Me están escuchando ahí, ¿cierto? Amén. Disculpen, hermanos, que dejé de compartir pantalla. Regálenme un momento, por favor. Entonces les estaba diciendo, hermanos, este libro es un libro muy importante. ¿Por qué es importante, hermanos, este libro? Porque este libro habla de cosas que nos pertenecen a nosotros. Por ejemplo, habla de la importancia de las ofrendas. A veces uno quisiera, por ejemplo, empezar una clase y darse a conocer a un salón como ustedes, un hermoso salón, no tocando, por ejemplo, estos temas, ¿no? Quisiera no tocarlos, pero precisamente, como decía comenzando, ese es como una mini bomba atómica porque Malaquías tiene, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, los diezmos, que la gente tanto infiere de pronto en que no se toque. Eso es tan grave, ¿no? Y uno no quisiera de pronto en una primer clase empezar con un salón hablándole de los diezmos, o de pronto en un sacerdote. Por ejemplo, aquí está nuestro pastor Edwin Cruz, que también es de la zona 66, y él sabe que es un pastor y que representa también el sacerdocio. Pero aquí le habla a los pastores, o sea, aquí estamos nosotros, y no solamente a los pastores, sino también este libro le habla, hermanos, a las ovejas, porque no sé si usted recuerda alguno de esos bíblicos que están acá, entre este salón. Hay un texto que dice en Jeremías, usted me va a decir la cita, el número de la cita porque yo me lo sé de memoria. Hay un texto que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué texto es ese? Jeremías, ¿qué? Y ese texto, mire que lo usamos mucho nosotros, pero mire que ese texto
es una profecía que Dios le dio a Jeremías, porque el pueblo de Israel estaba en cautividad antes de llegar a este proceso. El pueblo de Israel estaba en cautividad allí en Babilonia y llevaban dicen algunos historiadores, 4 o 7 años, ¿verdad? Allí en cautividad. Y habían profetas que subían y bajaban trayéndole información al pueblo. Y Jeremías recibió una palabra de Dios y le dijo, vaya, dígale al pueblo, porque los profetas decían, en 4 años van a salir de cautividad. Y en pocas palabras, como parafraseado la profecía de Dios hacia Jeremías, era, no van a durar 4 años ni 5, van a durar 70 años. Ustedes van a durar 70 años allí deportados. Y hasta que se cumplan los 70 años no van a salir. Y ahí es donde viene la palabra que tanto nosotros usamos para decir, Dios sabe lo que está haciendo. Pero en el contexto de lo que está diciendo, ustedes tienen que vivir en esclavitud. Dicen los historiadores que la esclavitud de Babilonia fue peor que la de Egipto. Fue terrible, 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 tanto que la gente salió sin ganas de volver a la idolatría. Pero este libro de Malaquías se sitúa 100 años luego, más o menos aproximadamente, después de que esos cautivos de Israel llegaron de la cautividad, después de 70 años de un proceso, se despertó la buena palabra. Usted sabe que Dios levantó a Zorobabel, levantó a Esdras, levantó a Nehemías, levantó, por ejemplo, a profetas por ejemplo, los profetas menores como Ageo, como Zacarías, que eran profetas de este tiempo, del tiempo de la salida de la cautividad. Entonces, aquí nos encontramos en unos años después de que el pueblo de Israel salió de cautividad, pero en el pueblo de Israel, después de la cautividad, ellos estaban esperando algo glorioso que iba a pasar en Jerusalén, pero ellos se acomodaron, ellos empezaron a recibir las bendiciones de Dios y se les olvidó que habían estado un tiempo grande en esclavitud. Y aquí es donde viene este mensaje de parte de Dios al pueblo, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había acomodado a vivir de cualquier forma, tanto así que los hombres de Dios, la gente de fe, se había dedicado a, por ejemplo, a cambiar sus mujeres, como en el tiempo del Génesis, ¿verdad? El capítulo 6 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Entonces el pueblo de Dios, la gente escogida para, obviamente, para que la línea mesiánica llegara a su complejidad de lo que Dios necesitaba. Entonces estaba mezclando y el pueblo de Dios se estaba confundiendo en sus raíces, en sus valores, en sus principios. Por eso es tan importante este libro. Además que este libro habla de los profetas, habla de los escritos y habla de la profecía que vendrá, que hará. Básicamente este libro, en esos 4 capítulos, dice que todos los otros libros dijeron lo mismo, pero no cambiaron el corazón. Ninguno de esos 613 mandamientos que Dios le dio allá en el monte Sinaí a los israelitas, y los 70 años de cautividad no cambiaron el corazón tampoco. Que ellos necesitan es un fuego purificador que vendrá. De hecho, todos ustedes ya han estado estudiando el Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento hablan de eso mismo y terminan de esa misma forma. Entonces, el mensaje es ese. El mensajero del Señor, quien era el mensajero del Señor, se deleitó en usar ese propio nombre de mensajero cuando se refirió a otros mensajeros. Él hizo 3 referencias importantes, las cuales están a continuación. Primero, se refirió a Leví como el mensajero de Jehová. Usted lo lee en el capítulo 2 del libro de Malaquías. El versículo 7 dice de esta manera: porque los sabios, los sacerdotes, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Entonces está diciendo que los levitas lo eran. También esto sugiere que todo testigo de Dios es un ángel del Señor. 2, anunció la venida de Juan el Bautista como también un mensajero. Capítulo 3 de Malaquías, versículo 1 dice de esta manera. 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, básicamente, encontramos aquí este hombre, Malaquías, este hombre que tiene ese nombre de mensajero, y usó también ese nombre para hablar de los levitas, usó ese nombre sugiriendo un testigo que es el ángel del Señor, y anunció la venida de Juan el Bautista, como dice ahí Juan el Bautista, que fue el Malaquías del Nuevo Testamento en sentido
en sentido figurado, como su nombre lo dice, que es el mensajero, ¿no? Y comenzó donde Malaquías del Antiguo Testamento cesó. De hecho, ustedes sabían, hermano, que, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, verso 29, si alguien, no sé si la hermana solo puede leer ahí, es uno de los textos que yo más amo de la Biblia. Creo que sí es San Juan 1:29 o 2:29. Ujú. ¿Qué dice, hermana Sol? Amén. Aquí estoy buscando la palabra de Dios. Entonces, San Juan 1:29, ¿sí? Ajá, sí. Bueno, amén. Leo la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. San Juan Sí. 1:29 dice, al día siguiente Juan vio que Ajá. Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Mire que 400 años, ustedes sabían, después de que este escrito se escribió, valga la redundancia, Dios guardó silencio por 400 años por la nefasta conducta del pueblo. Dios guardó silencio. Después de 400 años llegó el primero, el primer mensajero, el primer ángel del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, gloria al Señor, Dios le da el Señor Jesucristo, le da la apertura después de tanto tiempo de esperar. Entonces hace como ese redoble y lo presenta, abre esa puerta y dice, he aquí el Cordero de Dios, dice la Reina Valera 1960, que quita el pecado del mundo. En pocas palabras, todos los pecados que antiguamente habían sido cargados a la cuenta de crédito, a la tarjeta de crédito de Jesús, fue pagado, digamos, como un crédito que nadie había pagado, ciertamente, porque dicen hebreos que la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado. Pero se apareció Jesús, literalmente, físicamente, dice, Él es el que va a poder hacer posible lo que imposible fue para la ley, imposible fue para los profetas, imposible para la esclavitud en Egipto, cambiar a los corazones, imposible de todos los milagros que vieron, imposible de todo el proceso del pueblo de Israel, imposible de todas las deportaciones que Dios hizo. Jesús va a hacer lo que no pueden hacer ninguna de los procesos que Dios ha tenido con el hombre. Entonces ese es el Malaquías del Antiguo Testamento, quien dijo, la próxima vez escucharás, y como dice acá, Malaquías del Antiguo Testamento cesó. Malaquías fue el primer anunciador radial, así como la hermana Sol dice, bueno, hermanos, viene el pastor Iván y luego ahí los dejo con él, porque el hermano Iván es el que va a continuar dando, el pastor Iván es el que va a continuar la clase. Entonces Juan el Bautista dijo eso, bueno, yo les voy a hablar, yo soy aquí, digamos como que una voz que les está diciendo a ustedes como un anunciador radial, que les está diciendo, bueno, enseguida viene el maestro de los maestros, de todos los maestros, es el Cordero de Dios, que en verdad va a hacer lo que nadie pudo. Entonces este libro es muy importante porque empata 39 libros a lo que va a continuar de ahí en adelante. Si una persona no entiende, por ejemplo, el último libro de los 39 para empezar el Nuevo Testamento, no va a entender la Biblia. Y esto es determinantemente importante. Entonces, es importante. Entonces, él también hizo la referencia definitiva a Cristo como el ángel del pacto, como ya lo leímos. ¿Qué más podemos decir acerca de esta verdad? A ver, los sarcasmos divinos. Este libro de Malaquías tiene básicamente, digamos, como un sarcasmo. Un sarcasmo es como levantar el ciño y decir, está como flaquita, no sabiendo que está gorda. Está como gordita, no sabiendo que está flaca. O dice, casi no come, ¿no? Y se especializa este profeta en usar esa capacidad. Malaquías toma el método de citar primero una declaración o una interrogación que Dios hace a Israel luego de la respuesta de Israel. Entonces Israel da unas respuestas tremendamente ofensivas, pero Dios a través del profeta también le usa un sarcasmo para confrontar al pueblo, la cual es un sarcasmo arrogante y a veces lo usa de manera sofisticada porque este Malaquías tiene una capacidad tremenda de hacerlo con sarcasmo, pero de una forma sofisticada. Y por fin da la respuesta notable de Dios, la cual es igualmente un sarcasmo, pero es mordaz porque le da el golpe donde tiene que darle al pueblo. Por ejemplo, Malaquías establece su profecía en forma de disputa, empleando el método de pregunta y respuesta y de forma sarcástica. Las acusaciones del Señor en contra de su pueblo fueron frecuentemente encontradas por preguntas cínicas por parte del pueblo. Veamos capítulo 1, verso 2, y miremos esas preguntas de Dios y esas respuestas cínicas del pueblo. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Esa es la palabra de Dios. Y el pueblo dice, y dijisteis, ¿en qué nos amaste?
Eso es algo muy cínico. Y vuelve el Señor y le dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Tremendo. Mira lo que dice el verso 6 ahora. El verso 6 del capítulo 1, verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, ¿soy yo padre? Es la pregunta, ¿no? Y la respuesta del Señor y la pregunta también, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Oiga, y el Señor les dice con claridad, y ellos son ciertamente tan conchudos que ellos mismos lo que le responden. Decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Esas son las formas de esas preguntas cínicas que ellos responden. Y lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Este pueblo había rebajado, o sea, no les había servido el proceso, es lo que está diciendo. Capítulo 2, verso 17. Dice de esta forma. Eh, Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eran sumamente atrevidos. El capítulo 3, verso 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, mire cómo contestaban ellos. Más dijisteis, ¿en qué nos hemos de volver a nosotros? ¿En qué hemos de volvernos? Tremendo. El capítulo 3, versículo 8 y el versículo 13. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Oiga, otra vez esa respuesta tan cínica del pueblo. ¿En qué te hemos robado? Dicen ellos. Y Jesús, el Señor le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. El verso 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y otra vez responden ellos de forma cínica, ¿qué hemos hablado contra ti? Pero él le responde, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, esa es la manera que Dios está usando un profeta que es fuerte también en la palabra y muy sabio en entretejer y en enfrentar un pueblo que es un pueblo bien difícil. Y Dios va a usar a hombres tremendos en este tiempo también con sus palabras mordaces para enfrentar un pueblo que está hablando de manera tremenda contra Dios. Y ese es un tiempo que estamos viviendo ciertamente así. Yo durante 14 años pastoreé una iglesia en Tabio y llevo 3 años aquí, yo un tiempo más o menos pastoreando y uno se da cuenta de eso entre el pueblo. Y Dios va a usar hombres de Dios para enfrentar al pueblo, así como Malaquías. Por eso nos interesa este libro. Entonces la profecía de Malaquías revela una era debilitada por el pecado. Estaban insensibilizados al pecado, se hallaban en un estupor espiritual sin convicción alguna, el cual es el estado más bajo del pecado. Sin articular palabra, se sorprendían que Dios les censurara, a ellos les molestaba eso. Se comportaban como niños maleducados o malhumorados, enojadizos, sujetos a la ignorancia ellos. Como pueblo de Dios, aunque conocían al Señor, ellos se comportaban incorrectamente. Pretendían saberlo todo, pero carecían de un conocimiento de lo esencial. Es lo que están pasando hoy, Pastor Edwin. Hay gente que tiene un poquito de dinero y se comporta como el diablo y viene y se congrega y la palabra es enfrentando el corazón y ellos dicen, no, es que, o sea, ese mensaje no me gustó. La hermana solo está levantando la mano. Ay, sí, pastor, qué pena interrumpirle. Lo que pasa es que me han dicho que por ahí hay unas hermanas en espera en la sala. ¿Será que su merced les puede dar acceso? Qué pena, hermana. Por Yo no, favor. Creo que sí, que están en espera, ¿sí? regáleme 5. A ver. Discúlpeme. ¿Ya? ¿Será que ya? Que no. Esperan un segundito, qué pena, hermanos, que Tranquilo. estamos ahí. Creo que ya no están ahí. Bueno, listo. Listo, pastor, ahora sí. Continuemos, qué pena. Listo, hermana. Entonces, regáleme un momento, ya sigo compartiendo pantalla. Bien. Eh, entonces, ¿en qué íbamos? Listo. ¿En qué íbamos, hermanos?
Íbamos en que, bueno, los arcamos de Dios y que este pueblo era un pueblo muy peligroso, era un pueblo muy difícil. Después de tanto proceso, no habían aprendido la lección y Dios envía a un hombre para que les enseñe. Ese es el mensaje. ¿Qué más podemos decir? La profecía de Malaquías revela una era debilitada, lo dijimos, una era de pecado. ¿Qué más podemos decir acerca de estas verdades de Malaquías? Bueno, eh, regáleme un momento. Vamos a ver que Malaquías condenó a los sacerdotes y al pueblo por lo menos en 6 áreas de pecado deliberado. ¿Por qué decimos pecado deliberado? Porque ellos sabían la verdad, pero sin embargo sabiendo la verdad, continúan haciendo. Lo primero que empiezan a cometer como un acto de pecado deliberado es repudiar el amor de Dios. Ustedes saben que están rechazando lo que Dios les está entregando. Están rechazando, como dice ahí en Malaquías capítulo 1, versículo 2 al 5. Dice, yo os he amado, dice Jehová, dijisteis, ¿en qué nos amaste? Eso es muy atrevido. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para que los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán, y seréis y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. O sea, ellos repudiaron esa gracia que Dios tuvo sobre ellos al haberlos escogido, aunque entre Jacob y Esaú se dan cuenta que Jacob tuvo grandes problemas, pero sin embargo Dios lo eligió a él. Ahorita vamos a ver acerca de algo de esto. También ellos se negaron a darle a Dios el honor que se merecía. Ellos le daban más honor al príncipe, como el mismo Malaquías les dice, ustedes, ¿por qué presentan esas ofrendas tan malas? ¿Por qué no le presentan eso a su príncipe? Y ellos habían perdido tanto el temor de Dios en este libro, y el profeta los confronta y dicen, ustedes escogen lo peor para Dios. Es como en ese tiempo, por ejemplo, hay gente que a las ofrendas echan monedas viejas, billetes rotos. Uno tiene que coger a veces la plancha y plancharlo y cogerlo con cuidado porque se puede deshacer en la mano de uno. Hay una hermana, hay una hermana en la iglesia que cuando diezma y ofrenda, ella le pone a su sobre, le pone perfume y pone los billetes más bonitos. Sabe que Dios agradece esas cosas. Eso es real para nosotros. Y a veces nosotros le damos a Dios, no solamente en cuanto a ese sacrificio de los animales. Por ejemplo, uno pone a la gente en la iglesia a barrer y la gente pasa una escoba por encima y corre. Pero no lo hacen como de pronto podríamos decir como Malaquías, ¿por qué no haces el aseo tan bonito como lo haces en tu casa? Si te bañas así como bañas, no sé, las flores de la iglesia o algo así, podríamos decirlo hoy, porque no en todos, porque hay gente en la iglesia que tiene un excelente servicio, pero para Dios la gente no tiene tiempo. Para Dios, de pronto uno invita a la gente a la iglesia y le dice, hermano, vamos a la iglesia. Y dice, si me queda tiempo, voy. Creo que eso es un animal visco, sin pierna, chueco. Creo que, ¿cuántos creen que Dios merece lo mejor de nosotros? Puede levantar la mano y decir un amén firme. Dios merece lo mejor de nosotros, es lo que está condenando Malaquías. Entonces, negarse a darle a Dios el honor que se merece, también rechazar la fidelidad de Dios, también redefinir la justicia de Dios. Eso es lo más grave. Eso es lo más peligroso en toda la Biblia, en los 39 libros, es que el pueblo, como aún la misma Eva, que se puso a redefinir el no de Dios, y Dios le dijo, no comeréis. Y cuando Dios le preguntó por qué había hecho, y dijo, no, pues es que tú me dijiste, no comeréis y no le tocaré. Y no, Dios, yo nunca le había dicho eso. Entonces ella redefinió la justicia, redefinió la verdad. Es lo que está haciendo el pueblo de Dios hoy. Por eso la iglesia cada día está más mundana. A mí no me parece, es que la falda para ese tiempo, es que la corbata, y usted entre más ve que el mundo va pasando, usted va a los predicadores más mundanos, más con melos, más livianos, porque el pueblo de Dios ha redefinido la verdad. Es lo que está pasando en el tiempo de hoy, es lo que pasó en el tiempo de Israel. Ellos redefinieron los mandamientos, y los mandamientos no son, por ejemplo, los 10 mandamientos no son 10 sugerencias, Dios son 10 mandamientos, y eso es importante tener en cuenta, el peligro de redefinir la justicia. Y robando las riquezas de Dios, ahí es donde entramos en respecto de las finanzas, si Dios exige
el Mahasher de Jehová, que esa palabra es hebrea, el Mahasher. Usted sabe que los israelitas son muy respetuosos con eso, después de que Dios los procesó. Ellos honran a Dios con sus diezmos y nosotros deberíamos hacerlo también. Y el pueblo de Israel había caído en una desgracia en el libro de Malaquías y Dios les dice, porque ustedes no me están honrando, cada día van a empobrecer más porque ustedes me están dando lo que les sobra y el día que ustedes me empiecen a dar lo que yo merezco, porque yo soy Jehová, el gran rey, y a mi nombre se ofrece ofrenda limpia en toda la tierra, ese día van a empezar a crecer económicamente. Mire, hermano, quiero decirle una cosa, usted puede ayunar 1000 años. Esta tarde estaba viendo a una pastora que se salió del movimiento Misión Mundial y estaba en una confraternidad y abrí un link que me enviaron y la hermana dijo, bueno, la hermana ya no es del movimiento, y dijo, hermanas, traigan las carteras, decía ella así, y profeticen sobre las carteras llenas de billetes, llenas. Mire, usted puede profetizarle a la cartera, usted puede hacer un ayuno de 40 días, pero si usted no es fiel en su ofrenda, no va a pasar nada. Si usted no es juicioso trabajando, sudando, hermano, no va a pasar nada. No se puede profetizarle al mundo si quiere, pero Dios le está diciendo, yo merezco lo mejor, hónreme y usted verá. De hecho, en el único lugar donde Dios le dice a uno, pruébeme, es en esta parte. Es en esta parte donde el pueblo de Dios había decaído tanto en el respeto que se debe tener a Dios. Y Dios usa al profeta, un profeta fuerte que le dice, ustedes están robando. Y dice, porque a veces hay gente que le da pena decirle en la cara a la verdad a la gente, ¿no? Malaquías no, él era un profeta que enfrentaba ese. Dios mandó decir que ustedes lo están robando. Y dice, ¿y qué? Porque era un pueblo de dura servicio ahí. ¿En qué lo hemos robado? Sí, quiere que les diga, ladrones, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición. Tremendo esto. También de maldecir la gracia de Dios, porque ellos dicen, uy, ya, qué fastidio es participar de la cena del Señor, qué fastidio es que me pongan a dirigir un culto, qué fastidio es que me pongan a predicar aquí en este seminario, uy, yo no lo quiero, dicen algunos. Bueno, tenemos que pedirle al Señor que Dios nos ayude a honrar cada cosa y privilegio que Dios nos da. También hay 3 interludios en lo que Malaquías pronunció el juicio de Dios. Entonces, él pronunció juicio sobre los sacerdotes y empieza por casa porque los sacerdotes son los culpables de la injusticia, los pastores, los sacerdotes, los levitas, los líderes son los que estamos llamados, como dice en primera de Pedro, que la justicia empieza por casa y Dios empieza por los sacerdotes y luego a la nación y luego al remanente como tal de Israel. El bosquejo, podemos ver el primer bosquejo, el amor de Dios para Israel, desde el capítulo 1, del verso 1 al 5. 2, los sacerdotes son reprendidos por profanidad, capítulo 1 al 6, del 6, del capítulo 2 al 9. Tercero, el pueblo es reprendido por los pecados sociales, capítulo 2, del 10 al 17. En este punto del pueblo arrepentido por los pecados sociales, sabe, hermano, que un día una mujer misionera se fue a hacer una obra social y entonces el pastor de la iglesia envió a un hermano a recoger a la hermana misionera de esta obra. Y la hermana le preguntó al pastor, hermano pastor, ese hermano que viene, ¿es fiel en sus diezmos? Así le preguntó la hermana. Y le dijo, pues hermana, la verdad no es tanto el hermano. Y entonces el hermano llegó a recoger a la pastora y le bendiga. Y la pastora, la misionera le dijo, hermano, ¿usted es fiel en sus diezmos con el Señor? Le dijo, hermana, casi no. Le dijo, hermano, no me lleve. Y le dije, ¿por qué no lo va a llevar, hermana? ¿Por qué no la llevo? Dijo, pues porque si usted roba a Dios, también me puede robar a mí. ¿Sabe, hermano, que cuando una persona no respeta a Dios, no respeta nada? No respeta nada. Cuando una persona no respeta a Dios, no respeta, si no respeta a la máxima autoridad, no respeta a su papá. Y si no respeta a su papá, no respeta a un policía. Y si no respeta a un policía, no respeta al presidente. Y si no respeta al presidente, no respeta a un magistrado. Y si no respeta a un magistrado, no respeta al pastor. No respeta a los líderes, no respeta a nadie. El gran problema social que estamos viviendo hoy es porque la gente se ha descarriado. La gente está alejada. La previsión también de los 2 mensajeros, la predicción de los 2 mensajeros, que vendrán esos 2 mensajeros y alistarán el camino. Y el pueblo es reprendido por los pecados religiosos que están cometiendo. También la predicción del día de Jehová y del sol de justicia, y de justicia que lo introduce. Hay otro bosquejo más que estoy sugiriendo acá. Y el libro de Malaquías podemos usarlo de muchas formas. También la denuncia de los pecados de Israel,
el recordatorio del amor de Dios por Israel, la reprensión de los sacerdotes, el menosprecio del altar de Dios, el menosprecio de la gloria de Dios, el menosprecio de la ley de Dios, la reprensión del pueblo. Dos, la declaración del juicio de Israel y su bendición. A, venida de un mensajero, como ya lo vimos, reto al arrepentimiento y crítica por parte de Israel en contra del Señor y la consumación de ese remanente que era fiel. Veamos entonces, veamos un poquito, ya vimos una vista panorámica. La hermana Sol me dice en qué momento podemos terminar. ¿Hasta qué horas son? No, 8:20. tranquilo, pastor, todavía tenemos tiempo, no se preocupe. Hay algo que quiero compartir, hermanos. Regálenme, yo dejo de compartir pantalla para que me vean a mí. Bueno, en lo que hemos venido diciendo, este libro de Malaquías me enseña mucho, mucho. Yo amo este libro porque es un libro que me muestra el Nuevo Testamento y que me compacta con el Antiguo Testamento, pero es un libro que está refiriéndose a Moisés, que representa los 39 libros, pero sobre todo el Pentateuco, los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? 613 mandamientos en el monte Sinaí. Pero también representan los profetas. De hecho, en el libro de Lucas, usted sabe que la palabra del Señor, cuando habla de la historia del rico y Lázaro, cuando Abraham habla con Lázaro, le dice: Padre, déjeme ir a la casa de mi padre, para decirles a ellos que no vengan a ese lugar. Y el Señor les dijo algo importante que a veces nosotros no entendemos: para volver del pecado. Porque a veces la gente cree que para volver del pecado necesita sueños, revelaciones extraplanetarias y un poco de cosas. Pero el Señor le dijo: ni siquiera aunque alguien se levante entre los muertos va a reconocer su maldad, su pecado. Pero hay algo que tienen que la gente no ha visto. Los profetas y a Moisés los tienen. Óiganlos. A ellos deben oír. Una persona se va a convertir así. Y me gusta mucho el libro de Malaquías porque eso es lo que dice Malaquías. Miren, acuérdense en los profetas. Recuerden todo lo que ellos han dicho. Recuerden Moisés, recuerden el proceso, pero miren hacia futuro. Ustedes han dejado el pelo en el cable, ustedes se han roto en todos los procesos. No hemos podido. Vendrá algo mejor. Necesitamos una purificación. Viene alguien que va a preparar nuestro corazón, nos va a transformar. Me gusta tanto eso. Y Dios está usando en este tiempo muchas personas para decirle lo mismo a este mundo, que cada día está peor. Entonces me gusta pensar en que Dios está, como lo digo, hermanos, Dios está usando personas en este mismo instante para decirle estas mismas verdades a este mundo que cada día está peor. Entonces veamos, ya vimos una vista panorámica de lo que, básicamente a lo que se refiere el libro de Malaquías y hacia dónde se dirige, hermanos. Se sabe que para que Malaquías estuviera hablando de esa restauración de Israel, Dios usó personas. Recuerde que el pueblo de Israel, ahí en Jeremías 29:11, que es el texto que estábamos hablando, de que no me dijeron qué texto era, que lo usamos mucho. Se cumplieron 70 años, Dios hizo un proceso y arrancó muchas cosas, pero 100 años después de ese proceso, el pueblo volvió a lo mismo, pero hubo un avivamiento tremendo para que ellos volvieran, porque en el capítulo, creo que es 10, dice: cuando en Israel se cumplan los 70 años, yo despertaré mi buena palabra. Y ustedes saben, ustedes que son muy estudiosos de la palabra, ustedes saben que a través de Zorobabel, Josué y sobre todo Esdras, que era un erudito en la ley de Dios, era un sacerdote que nunca ofreció sacrificio porque estaba en cautividad. Parece que todo el tiempo de la cautividad él duró. Fue el primer seminario bíblico, ¿sabían, hermanos? Que en el Antiguo Testamento el primer seminarista fue Esdras, que era un erudito en la ley de su Dios. Y usted sabe que él se preparó en torno a la ley de su Dios, y Dios usó a Esdras. Pero más adelante usted sabe que, por ejemplo, digamos como un predicador laico, o menos que un laico, un líder simplemente de la iglesia que Dios levantó allí en el libro de Nehemías, usted ve que después de salir de la cautividad, el pueblo también estaba en gran afrenta, y Nehemías se lo encuentra allí también todavía siendo copero del rey, y le dice: bueno, ¿cómo les va a los de la cautividad? Y ellos están en gran mala afrenta y parece que nadie se quiere levantar
todos quieren vivir así en esa afrenta tan terrible. Y Nehemías se levanta como un proyectista, como un líder importante del pueblo, aunque no era pastor, aunque no era sacerdote, aunque no conocía tanto la ley de Jehová, y no era de ese trabajo profundo, pero Dios lo usó. Entonces Dios empieza a cumplir su palabra después de tanto tiempo, que cuando en Israel se cumpliera el tiempo, Dios despertaría su palabra, y Dios levanta a Zorobabel, Dios levanta, el Espíritu de Dios viene sobre Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y la gloria de Dios dice que la presencia del Espíritu Santo estaba sobre Esdras, que era un sacerdote que no había ministrado y se dedicó a estudiar en el tiempo de cautividad, como nosotros en el tiempo de la pandemia, mientras estaba encerrado y en cautividad, él oraba y estudiaba la ley y las profecías. Pero más adelante usted sabe que Dios usó, por ejemplo, a un Ageo, a un Zacarías. Si usted ve los tipos de personas, Pastor Edwin, que Dios usa, ¿no? Por ejemplo, entonces a un erudito como Esdras, que no había otro como él. Por ejemplo, a un líder sin cartones, no era presentado todavía en enero en la Convención Nacional, no le habían dado todavía cartón a Nehemías, pero sin embargo levantó, reedificó los muros de Jerusalén para que el culto fuera restituido y el avivamiento viniera, ¿no? El capítulo 8 de Nehemías está de que los levitas y los que sabían la ley de Dios empezaron a leer y la gloria de Dios cayó y hubo un avivamiento tremendo. Y también Ageo, entonces es como el pastor Humberto Henao, que era, ¿qué hay que hacer? Entonces, no, pues Ageo era muy práctico y le decía, bueno, lo que hay que hacer es vayan al monte, corten madera, pongan el hombro y vengan, trabajen. Ese es como algo práctico, ¿no? Y Zacarías es como más poético. Entonces, el único que se pudo soñar con un efa de harina que tenía alas, así era ese profeta Zacarías. Pero, ¿por qué digo esto? Porque estamos en el libro de Nehemías. Porque esta historia se está, digamos, como que se está desarrollando en todo esto. Dios usó al erudito Esdras, Dios usó al líder que no tenía cartones, pero fue proyectista, un hombre importante, y usó a Ageo, un hombre práctico, pero usó también a un poético como Zacarías. ¿Y por qué los usó? ¿Para qué lo hizo? Bueno, porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál era? Levantar a su pueblo. Ese es en este tiempo que Dios está trabajando. Está trabajando. Entonces, el amor de Dios para Israel. Entonces, la declaración de Dios, yo os he amado, dice Jehová. Allí volvemos otra al libro. La interrogación del pueblo, ¿en qué nos amaste? Bueno, la respuesta de Dios, amé a Jacob y a Esaú a Rosy. Entonces podemos ver que el pueblo dudaba del amor de Dios. Dios les recuerda del origen de la nación. Jacob y Esaú eran gemelos. Dios hizo una diferencia en el principio, como lo dice ahí esa cita, pero pasaron 1500 años más o menos antes de que lo declarara así como lo declara aquí. Eso representa un problema, porque diría Dios que amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Bueno, el verdadero problema no se trata de que Dios aborreciera a Esaú, sino de que Dios amara a Jacob, porque Jacob tenía problemas, pero Dios lo amó. Entonces tuvo que ser por amor y gracia. Yo os he amado, dice el Señor. El gran privilegio de Israel como el pueblo comparado entre la nación escogida y Edom, en respuesta a la afirmación del amor del Señor por ellos. El pueblo se había limitado a fijarse en su condición de debilidad y en todo lo que había perdido desde el cautiverio. Entonces eso es lo que empezó a hacer el pueblo, no tanto a pensar en lo que Dios estaba haciendo, sino en lo que había perdido. No solo había expresado incredulidad del pueblo dudas acerca del amor de Dios, sino que lo impugnaron contra Dios con insolencia. A pesar de esto, Dios reafirma su amor por ellos y les recuerda que conforme a su pacto había preferido a Jacob por encima de Esaú, padre de los edomitas. Es como usted de pronto, que Dios lo salvó y sin embargo de pronto tuvo una dificultad y dice, no, pero ¿por qué tengo esa dificultad? Mire los inconversos. Y le dice, pero yo lo he amado. Esa dificultad es de todas maneras porque usted es mi hijo y el padre que toma a un hijo por hijo, como yo lo tomé por usted, lo disciplina. Entonces mi anhelo es que usted se arregle, pero por eso mismo lo amo, porque lo discipliné y no lo estoy dejando solo. Pero entonces ellos sobre todo estaban mirando los momentos malos, las cosas difíciles, pero no veían que Dios estaba trabajando en ellos y que por eso Él nos amaba, porque los estaba escogiendo, los estaba limpiando. Entonces el verso 4 y 5, el trato de Dios con Edom, Esaú, en contraste a su trato con Israel. Jacob es como comparar el aborrecimiento con el amor. A Esaú aborrecí, aunque Génesis no menciona algún odio divino hacia Esaú.
la profecía de Abdías, más de 1000 años después, usted ve a Abdías capítulo 1, verso 21, que indica que el Señor aborreció la idolatría de los descendientes de Esaú. Eso es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver, por ejemplo, el Dios soberano. Mire, présteme su atención. Dice la Biblia, a Esaú amé, a Jacob aborrecí. Es lo mismo como cuando Cam, que es el hijo de Noé, uno de los tres, el Señor, y cuando Noé profetiza sobre sus hijos, dice, maldito sea Canaán. Recuerda, mire que Dios no maldijo a Cam como tal, como hombre, sino a la descendencia. ¿Por qué? Míreme acá. Porque Dios es soberano, porque no solamente Él maldijo porque quiere maldecir y porque se merece la maldición, sino porque Dios ve, eh, para Dios el futuro es historia. Entonces, cuando nosotros hablamos que amó Dios a Jacob y aborreció a Esaú, ¿sabe por qué, hermanos? No sé si están ahí, yo no los veo ahí conectados. Si están ahí, levanten la mano. ¿Sabe por qué Dios dice esa palabra? Porque Dios sabía, ¿qué sabía? Cómo se iba a comportar Esaú y cómo se iban a comportar sus descendientes, porque Dios ve a través de las gafas de la hermana Sol, Dios ve a través de ese botón de la camisa rosada del pastor Edwin Cruz. Dios ve profundamente. Él ve más allá de lo que usted y yo vemos aquí con nuestros ojos humanos. Y él estaba mirando, no solamente estaba mirando a este hombre, Jacob, sino a su corazón, al interior. Y aunque, perdón, a Jacob, ciertamente, aunque era un hombre con errores, era un hombre que quería hacerse pasar porque anhelaba la bendición, pero en el centro de Jacob, en el interior de Jacob, lo que anhelaba era la bendición. Tanto así recuerda cuando le quería robar la bendición a su hermano Esaú, que no era correcto, pero Dios miró la intención de ese hombre. Y la mamá le dijo, no, póngase, hágase. Y él dijo, no, madre mía, no, ahí sea que en vez de una bendición tenga la maldición y yo no la quiero. Y la mamá le dijo, no sea la maldición sobre mí, pero vaya. Pero Dios vio esa intención, pero también vio, aunque Saúl era un hombre de guerra, un hombre de casa, un hombre que se buscaba, se rebuscaba el amor de su padre, el hijo prometido, el hijo de la promesa, pero Dios vio que en la descendencia y en el corazón él iba a poner un gen allá en su descendencia que iba a pervertir la raza. Lo mismo que Canaán. Dios no maldijo a Can, Dios maldijo a Canaán, pero lo maldijo. No, es que en su soberanía Dios sabía quién iba a ser ese pueblo. Lo mismo, por ejemplo, cuando usted va a Jueces capítulo 6, que el Señor le dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y dijo, varón esforzado y valiente. Y usted ve que el hombre más cobarde de toda la Biblia es Gedeón. Yo creo que el voltea mira y dice, ¿quién yo? Soy que me hago chichi. Ahí está hablando conmigo. Yo soy cobarde, soy cobardísimo. Y yo he hecho el estudio, hermano, y el hombre más cobarde de la Biblia es Gedeón. Pero Dios llama a las cosas como que no son como si fueran. ¿Sabe que cuando Dios lo llama a uno, Dios sabe quién es uno por dentro y qué uno va a alcanzar a llegar a ser? Así de que me gusta mucho esto porque Dios dice su soberanía. Gloria al Señor, Dios está por encima de las cosas. Cuando Dios dice una palabra sobre nosotros, es porque Él sabe lo que va a pasar. Entonces, el amor de Dios para Israel, y Dios le dice, ¿usted por qué no ve lo que yo estoy haciendo? Es básicamente esto, hermanos. Quiero hacer como un aterrizaje ya del libro de Malaquías. Hay mucho que decir, hermanos, hay mucho que decir. Si yo me pusiera, solamente he tocado el amor de Dios del libro, solamente hice así del amor de Dios lo que acabo de hacer, y ya básicamente el bosquejo que vi. Pero, hermanos, son 4 capítulos, uno se los lee en 10 minuticos, pero hay que profundizar, hay que estudiar. Pero antes de esto, quiero hacer un aterrizaje a todo el Antiguo Testamento de unas rápidas diapositivas que puse aquí. Yo soy maestro de Antiguo Testamento y quiero recordar la importancia de los 39 libros. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es una historia del plan de Dios, creación, caída, redención. ¿Qué es? Es la historia del pueblo judío. ¿Qué es? Es la historia de la relación de Dios con su pueblo. ¿Qué es? Es el desarrollo histórico de un pacto. Eso es lo que es el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el valor del Antiguo Testamento? La historia de un pueblo, Israel. Ese es el valor. Caminando en una relación de pacto con su Dios. Dios no lo rompe aunque el pueblo falla. Eso es muy valioso. La relación del carácter de Dios y en especial de la santidad de Dios. Amén. Por eso es tan importante, como dice Jeremías 9:23 al 24. De hecho, esa es la base de la teología, ¿no? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el fuerte en su fortaleza, más a la vez en esto, el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová.
De hecho, por eso estamos aquí, no es para llenarnos la cabeza como cabezones, sino entender a Dios, conocer a Dios. Y cuando uno entiende a Dios y conoce a Dios, tiene una mejor comunión con Él y le rinde más su vida. Por eso es el valor del Antiguo Testamento, la revelación del carácter de Dios. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, como dice 1 Corintios 2:7. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 2:7? Mientras tanto, la hermana Sol me va a ayudar a buscar 1 Corintios 2:7, o alguno que lea fuerte. Entonces, en el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Es como cuando usted estudió álgebra en el colegio y usted terminó como tal todas las asignaciones y de ver el álgebra vio que al finalizar estaban todos los ejercicios terminados. Entonces ya es tarde porque ya pasó el año. Hermana Sol levantó la mano. Así es. Dice Primera de Corintios 2:7, no la sabiduría de la que hablamos en el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Ah, bueno, entonces esa es otra versión, ¿verdad? ¿Qué versión es esa, hermana? Sí, es la nueva versión internacional. Mi cerebro, dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva de la verdad de Dios. Mi cerebro solo recuerda 1960. Primero los Corintios 2:7 dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué importantes esas palabras que no se pueden perder. La oculta sabiduría, por eso el Antiguo Testamento es revelado, gloria al Señor, en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Cristo es el centro tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque la Biblia es Cristo céntrica completamente. ¿Qué más podemos decir? Relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero San Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, o sea, los 39 libros. San Juan 5:39, escudriñen las escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ciertamente sí. Ahora, mírenme aquí, ¿por qué en las escrituras hallamos la vida eterna? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso encontramos la vida eterna, porque la vida eterna está escondida en Jesús. Es tan importante. Relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento da continuación al Antiguo. No son dos historias divorciadas en el Nuevo Testamento. No surge en un vacío, como decíamos, aunque hubo un vacío, el oscurantismo de 400 años de historia, pero no fue en un vacío. Ese libro de Mateo se une con el último de Malaquías y los otros 38 libros además. El contexto del Nuevo Testamento, tanto histórico, social, religioso, geográfico y aún político, sería inteligible sin el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Si usted lo puede tener allí en su casa, leamos Gálatas 4. Me gusta tanto este texto. Dice la palabra allí en Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, era el tiempo. ¿Sabe que el libro de la Biblia es un libro importante, importantísimo, tanto histórico, social, religioso y geográfico, político, y no se puede entender este libro de esa manera sin ese Antiguo Testamento y tampoco sin el Nuevo? Mira lo que dice Mateo 22:29, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, estáis equivocados, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay una relación profunda para poder entender. Puntos sobresalientes del Antiguo Testamento. Bueno, Dios es santo, el diseño del tabernáculo lo muestra. 2, el pecado separa al hombre de Dios, la expulsión de Adán y Eva. 3, el pecado es costoso y sus consecuencias. Puntos sobresalientes del Antiguo Testamento, la restauración o redención del pecado le va a costar la vida, por eso cuesta tanto y los sacrificios lo demuestran. 2, Dios crea el camino de regreso y promete un reencuentro con el hombre, la simiente santa. Amén. 3:15 y Juan 1:29 ya lo leímos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.
Cada libro del Antiguo Testamento termina con esa promesa futura o contiene esa promesa futura. ¿Qué más puntos sobresalientes del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento hace promesas acerca de Cristo y en el Nuevo Testamento cumple las promesas de Cristo. Entonces es promesas formuladas y promesas cumplidas. Y el contenido del énfasis de las divisiones, básicamente de todos los 39 libros. Entonces, ¿cómo podemos bosquejar toda la Biblia en 4 partes? La ley, la historia, la poesía y los profetas. La ley significa la vida moral, qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo correcto y lo incorrecto. La división entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. La ley es para eso, vida moral. Eso es lo que habla la ley. La historia es la vida nacional. Dios arrancó a un pueblo. Miren, hermanos, ¿sabían que del capítulo 1 del Génesis hasta el capítulo 11 hay 2000 años de historia? ¿Sabía alguno? Del capítulo 1 del Génesis al capítulo 11 hay 2000 años de historia. Y del capítulo 12 es donde Dios encuentra a un hombre llamado Abraham, ¿verdad? De ahí en adelante hasta el último libro de Malaquías hay más o menos 1500, 1600 años. Allá han pasado casi 4000 años, ¿no? Y de Mateo otros 600, entonces son 4000, y de Cristo a nosotros 6000 más o menos años de historia. Pero esta historia nacional no surge en un vacío, sino que Dios ha venido trabajando. Entonces la poesía, su vida espiritual. Por eso los salmos son tan profundos. Alguien dijo que los salmos son el himnario del alma. Por eso usted a veces se siente cuando tiene esas batallas, usted va a los salmos y pareciera que el salmista Dios lo hubiera pasado por todo lado, porque parece que todo lo que le pasó al salmista le pasa a uno y dice, ay, yo me identifico con eso. Ay, me está pasando lo mismo. Pasa por una montaña y luego al valle y luego baja al agua y luego al desierto y luego otra vez a las piedras. Ese es el idioma de la poesía, esa forma de mostrar la vida espiritual. Y también los profetas que hablan de la vida futura que hace hacia siempre se sabe que los 39 libros del Antiguo Testamento, así como Malaquías, terminan diciendo, la embarramos, fallamos, pero viene algo mejor. Siempre termina a un profeta mirando hacia atrás la ley, mirando hacia atrás los profetas, lo que dijeron, recordando las promesas, estableciendo la condición de ahora, del momento que existe, y luego que la gente entiende el mensaje, extiende su mano y su dedo dice, pero viene lo mejor, se acerca lo mejor. ¿Alguna condensación de esto? Entonces, las normas APA de los 39 libros, entonces hay historia, hay pacto, paso a punta. La historia es como un mapa, un panorama, un ejemplo de vida, es lo que es básicamente la Biblia. El pacto es un acuerdo entre Dios y el hombre, una seguridad en Dios, aunque el hombre no cumpla. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Corintios dicen 10, 11, dice que todas esas cosas que le pasó a ellos es para que nosotros alcancemos mejor condición y más excelencia. Y el paso que es el paso al Nuevo Testamento y más allá al estado eterno y al futuro del plan de Dios, y apunta, anuncia, abre la cortina y prepara para presentarnos al Rey que lo hará posible, como lo dice en San Juan capítulo 1, verso 9. Eso es todo. Gloria. Súper, súper bien. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Iván. De verdad que nos dio un plus, ¿no? Un bonus, como decimos. ¿Por qué? Porque retomó precisamente todo el Antiguo Testamento y lo enlazó con el Nuevo y nos dio conclusiones bien, bien, bien bonitas, digamos que información que de pronto no teníamos así de repente a la mano, quizás inclusive ni la conocíamos. Entonces, pues ha sido de gran bendición. Yo creo que para cada uno de nosotros de igual forma. No sé si alguien tiene algún comentario para que por favor lo haga en el chat. De pronto, digamos que nos respondan esa pregunta, ¿no? ¿Pudimos de repente abordar este libro como lo esperaban? Digamos que, ¿qué tal les pareció la información? Yo sé que muy completa, yo sé que mucha información, pero sí quisiéramos que nos enriquezcan con sus comentarios que siempre son tan positivos acerca de este proyecto. Y pues como lo sabemos, la palabra de Dios
es la que realmente nos vitaminiza, ¿no? O sea, más allá de pronto de un alimento que uno puede consumir o una vitamina, un suplemento dietario a nivel natural para el cuerpo. Es impresionante y es doblemente y hasta triple y hasta 1000 veces mejor para nuestra vida espiritual, llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y pues veíamos este versículo también que el pastor nos decía y nos mencionaba que estaba allí en San Juan 5:39 que dice, escudriñad las escrituras, ¿no? Y este versículo ya lo hemos retomado en varias de nuestras sesiones porque vemos la importancia de precisamente y la base fundamentada que tiene estas masterclass de estudio bíblico en las cuales nos permiten precisamente podernos nutrir de esa palabra de Dios. Aquí la hermana Marcela también ya empezó a escribir ese comentario y nos dice muchísimas gracias, Pastor Iván. Dios le bendiga, qué bendición siempre las clases a través de usted. El hermano Yorleni, lo saludamos de una manera especial. Ahí está conectadito. Si quieren, nos escribe ahí en los comentarios desde dónde se conecta, por favor. O si es pastor, o si es miembro de iglesia, líder. Sabemos que hay muchos pastores entre nuestros medios que se conectan a estas sesiones para aprender más de la palabra de Dios. Bienvenidos siempre ustedes, como es el caso del pastor Edwin, que está aquí súper conectado con nosotros. Para nosotros es un privilegio tenerlos entre nosotros, tener a líderes de iglesia y demás, para que puedan continuar en estas sesiones. ¿Ustedes me escuchan bien? Veo que se me... Sí, Sí, perfecto. es- Ah, bueno, es que pensé que la señal se me estaba yendo y de pronto me quedo hablando sola. Pero bueno, a todos los hermanos que se conectaron en Facebook, por ahí les dejé el libro de Lamentaciones que estuvimos viendo en otro momento, para que también lo puedan ver, la clase, si de pronto si no estuvieron al tanto, y saludamos de una manera especial a la hermana Luzdeira González, que estuvo ahí súper conectada en Facebook. Sabemos que hubo otros hermanos que pasaron y bueno, y demás no nos dejaron el reporte, pero bueno, igual les enviamos un gran saludo. Hermanos, Dios les bendiga a todos los hermanos que van a ver este video en diferido, que realmente pueda ser de gran bendición. Recuerden compartir, lo bueno se comparte, la bendición se comparte. Entonces, comparta por favor esta clase con alguien más que lo necesita, que requiera crecer a nivel espiritual, que ese es el propósito fundamental. Y, y entonces vamos a despedir por este lugar. Entonces, a todos los hermanos a través de Facebook, que Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos que se encuentren súper bien. Los esperamos dentro de 8 días. Tenemos nuestra sesión también donde vamos a tomar otra temática. Les esperamos. Si usted no sabe cómo ingresar de pronto a los Zoom, puede ingresar a través de la comunidad en WhatsApp y por ahí nosotros le estamos informando siempre qué temática vamos a tratar. Les estamos compartiendo el link de acceso para que ustedes también puedan ingresar a través de allí. Entonces, hermanos, a través de hermanos que están conectados allí en diferido, les enviamos un cordial saludo a todos los hermanos que van a ver este video luego y a todos los que estuvieron súper conectados. Que el Señor les bendiga grandemente.